El mensaje es más que 7 palabras. A veces nosotros utilizamos durante todo el día una cantidad de palabras, pero yo no sé si usted en una ocasión de repente ha querido decir algo a prisa, por el motivo de que si no lo dice, se le olvida. No sé si le ha ocurrido, a mí sí me ha pasado en más de alguna ocasión, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo 6 horas en la cruz, en esa etapa de que Él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Él tuvo esas 6 horas, pero dijo solamente 7 frases. Esas 7 frases no fueron dichas apresuradamente, no dijo una tras otra, sino que pasaban lapsus de tiempo para poder pronunciar cada una de las palabras. Así que vamos a mirar, hermanos, el mensaje de esta mañana, más que 7 palabras, y la proposición de este sermón es: ¿cuántas palabras uso al día? ¿Cuántas palabras uso yo al día? Póngaselo a título personal, pero también escuche esta otra pregunta: ¿cuántas de ellas son de bendición o cuántas de ellas son de maldición? Porque la palabra nos dice que de una misma fuente no pueden salir 2 tipos de agua. Hay algunos que aún viniendo a la iglesia siguen maldiciendo, siguen mintiendo, siguen blasfemando. Por eso pensemos, ¿cuántas palabras uso al día y cuántas de ellas son de bendición o de maldición? Muchas veces nos expresamos según en la condición que nos encontremos. Si estoy enojado, no voy a decir las palabras más hermosas que puedan salir de mi boca. Van a salir las peores palabras de mi boca, por el enojo que yo tengo. Pero ¿sabe qué nos dice Proverbios, capítulo 10, versículo 19? En las muchas palabras no falta el pecado. Así que, mis hermanos, ¿cuánto estoy hablando? Y tengamos cuidado, porque en las muchas palabras no va a faltar el pecado. Más de alguna de ellas va a salir una palabra antisonante de nuestra boca, que no va a bendecir al Señor. No va a bendecir al Señor, sino al contrario. Vamos a entristecer a nuestro Señor, porque nos vamos a decir que somos hijos de Dios, pero nuestra boca, nuestras acciones dicen todo lo contrario. Dice la segunda parte de este pasaje: mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Entonces la proposición: ¿cuántas palabras uso al día y cuántas de ellas son de bendición o de maldición? 7 palabras son las que dijo Jesús desde la cruz. Incluso desde que inició su proceso, que fue el jueves por la noche, Él solamente habló lo necesario. Habló lo necesario. Incluso el que lo hayan llevado de un lado para otro, la palabra nos habla que le hicieron 6 juicios moviéndolo de un lado para otro. Pero en todo eso que Él lo movieron, solamente Él habló lo necesario. Escuche qué nos dice Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. O sea, Jesús no estaba pronto para responder, como muchas veces a nosotros nos dicen algo y ya queremos estarle respondiendo para refutarles lo que nos están diciendo. Pero Jesús dice que aún siendo acusado, nada respondió. Versículo 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Incluso en el proceso del juicio de nuestro Señor Jesucristo, o de los juicios que tuvo, porque fueron 6, en ninguna manera Él se apresuró a responder como muchas de las veces lo hemos hecho usted y yo. Alguien me dice algo y no termina aquella persona aún la frase cuando ya estoy respondiéndole, porque me estoy muchas veces defendiendo o justificando de lo que me están diciendo. Nuestro Señor Jesucristo, podemos entender entonces que Él pudo haber aplicado Proverbios 10:19, el pasaje que le cité hace un momento: mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué tan prudente soy yo para hablar? ¿Qué tan prudente soy yo para responder? Necesitamos entonces pensar en esto, hermanos. Analicemos la primera palabra
de este mensaje más que 7 palabras. La primera de ellas, la palabra del perdón. Nosotros sabemos que en el monte de la Calavera, que así lo nombraban, estaba ubicado afuera de Jerusalén. Los romanos utilizaban este lugar porque ellos ahí realizaban ejecuciones públicas, pero no solamente eran ejecuciones, eran escarmientos a la gente. Y esa mañana Jesús era llevado para ser crucificado, pero no iba él solo hacia el monte de la Calavera. ¿Con quién iba? Lucas 23, 32. Llevaban con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. La palabra malhechor eran ellos delincuentes. Estaban tipificados como delincuentes. Y si nosotros comparamos entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo a lo que nosotros conocemos a través de la misma palabra, nosotros no podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo haya sido un delincuente y que por tal motivo merecía la muerte de cruz. Mas, sin embargo, estos malhechores, ellos sí estaban tipificados en el delito de malhechores, por lo tal, ellos sí deberían de ser muertos, pero iban juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted y yo hemos sabido siempre que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero usted se ha preguntado por qué entonces pusieron en medio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Casualidad? ¿Cuestión del azar? No, hermanos. El que hayan puesto en medio a nuestro Señor Jesucristo, le estaban dando el mayor mérito como criminal, más que de los que estaban al lado. La vista principal estaba hacia nuestro Señor Jesucristo, y Él era el máximo criminal, y que llevaba un título que decía Rey de los Judíos. Entonces, analicemos un poco esto y pensemos que no solamente era señalar a Jesús llevándolo a la cruz, sino era incriminarlo en todos los sentidos, y que el punto principal o el enfoque principal de todo fuese nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la sociedad que estaba ahí, toda la gente que estaba ahí, el gobierno romano, ninguno de ellos pudieron perdonar nada de lo que hicieron a los delincuentes. La gente estaba ahí para ver que se ejerciera la autoridad y que incluso no les perdonaran ni la misma vida a nadie. Y su único pago era justo al que ellos merecían. ¿Cuál era ese pago? La muerte. Pero pensemos esto, entre ellos estaba Jesús, que de alguna manera no le estaban tampoco a él perdonando absolutamente nada, aunque él no haya hecho nada. Y podemos decir no haya hecho nada, es porque él en ningún momento él cometió un acto delictivo como tal que mereciera la muerte. Mas, sin embargo, ninguno de ellos, de los que estaban ahí, les estaban perdonando absolutamente nada. Aún estando ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacía los que estaban al lado y qué es lo que hacía incluso la gente y los gobernadores? Se burlaban de él y hacían escarnio aún de la persona de Jesús. Dice Lucas 23, 35, y el pueblo que estaba mirando, el pueblo, y aún los gobernantes se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si es el Cristo, el escogido de Dios, pues con mayor razón debería de salvarse. Mas, sin embargo, esa era la burla que le hacían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos estaban a una en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No estaban satisfechos únicamente con verle tendido en la cruz, sino que aún ahí en la cruz hacían burla de él. Hermanos,
Nosotros no tenemos un Cristo crucificado, pero nuestra vida aún se sigue burlando de Cristo. Y seguimos crucificando a Cristo cuando cada vez que le fallamos, que cometemos pecado, hermanos. Nos seguimos burlando de Él, seguimos escupiéndole, seguimos arrancándole la barba. Y seguimos escarneciéndole, hermanos, cada vez que le fallamos. No nos sintamos menor que estos hombres que estaban enfrente de Él, burlándose de Él. Nosotros a veces hemos hecho lo mismo. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo fue y padeció para que nosotros no padeciésemos lo que Él estaba experimentando ese día. Pero también, si usted padece algo, burla o cualquier otro tipo de situación en su vida, déjeme decirle que no vamos a estar exentos. Pero si usted padece por los motivos correctos, que es la fe en Cristo Jesús, usted y yo vamos por buen camino. Pero si usted está padeciendo por las acciones de nuestros propios pecados, usted no va por el buen camino. No diga, estos sufrimientos se los dedico a Cristo. O aquellos que se enfermó, dedícale tu sufrimiento a Cristo. ¿Y quién te dice que tu descuido de la enfermedad fue por otras cuestiones? Meramente un descuido, y no porque verdaderamente te lo merecías como tal, o eso va a impactar la vida de Cristo, no. Hermanos, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios y por Cristo padecemos, es un buen camino. Pero si estamos padeciendo por acciones o represalias propias, no sería lo debido. ¿Qué nos dice Juan 15:20? Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Usted y yo no somos mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. No estamos exentos, pero siempre y cuando sean por las causas y los motivos correctos. Ahora, ante la burla hacia nuestro Señor Jesús, Él en ningún momento se amargó. En ningún momento Él aguardó resentimiento como diciendo, estás burlando de mí, ya te vi. Estás burlando de mí. O Él se haya molestado en contra de alguien en específico. No. ¿Qué hizo entonces Jesús? Él hace una sola petición al Padre para pedir el perdón por la gente que le estaba dando muerte. ¿Quiénes? Los líderes, los políticos romanos, los soldados, los espectadores. Él pronunció una frase de perdón. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Si Jesús perdonó a los asesinos inmediatos y a ti y a mí también nos perdonó, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonarnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonarnos? ¿Por qué nosotros guardamos ese resentimiento, ese rencor, ese odio en contra de alguien? Jesús no retuvo el perdón. Entonces, no creo que la ofensa que te hayan hecho sea más grande que la ofensa que le hicieron personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y que eso te impida a ti y a mí verdaderamente perdonar a quien hemos retenido el perdón hasta este día, hermanos. Y que aún estamos enemistados con Él. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Usted decide si sigue reteniéndolo o otorga el perdón. Pero no estamos nosotros obligados a que condicionemos a alguien para perdonar, hermanos. No. Cristo no condicionó a nadie. La expresión, y tomémoslo en cuenta, la expresión de Cristo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto me lleva a mi segunda palabra, la palabra de esperanza. Hemos escuchado decir todos, la esperanza muere al último. ¿Qué significa esto?
que el deseo de que algo bueno suceda se debe mantener hasta el final. Es como decir, bueno, voy a aguantar hasta el final porque algo bueno debe de suceder. Eso es, la esperanza muere al último. Y eso es incluso hasta en situaciones difíciles, ¿no? Volviendo nuevamente a los malhechores. Uno de ellos no guardó la esperanza, no quiso mantenerse hasta el final, sino todo lo contrario. Ese dijo palabras también que trataron de tentar o de persuadir a Jesús, uno de los malhechores. Y esto lo vemos ahí en Lucas 23:39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, poniendo en tela de juicio con esa expresión, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y como diciendo, y de paso a nosotros. Esto es poner en tela de juicio la persona de Cristo. Le estaba tentando y a la vez poniéndolo en tela de juicio, si eres el Cristo. Pero el que momentos antes también, porque los dos le estaban injuriando, estaban de acuerdo con el malhechor en esta injuria, ahora uno de ellos anhela esperanza a punto de morir. Lucas 23:40 dice, respondiendo el otro le preguntó diciendo, ¿ni tú aún temes a Dios estando en la misma condenación? Este malhechor confronta a su compañero de condena, al otro malhechor, y reconoce que Jesús es Dios, y él acepta su falta como tal, y que la condición que lo está llevando a la muerte es por su causa que él hizo, por el mal que él hizo. Pero él estaba anhelando en ese momento una esperanza, hermanos. Entonces, todos aquellos que tienen aliento de vida, tienen la esperanza hasta el último suspiro de pedirle perdón a Dios, de ponerse a cuentas a Dios y reconocer al Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal. Una vez que fallezca la persona, no hay nada, absolutamente nada que hacer, ni misas, ni novenarios, ni absolutamente nada. Este hombre, en la etapa final de su vida, él pudo reconciliarse con Cristo, que es el dador de la vida. Por eso esta es una palabra de esperanza, hermanos. Es una palabra de esperanza mientras nosotros tengamos aliento de vida. ¿Qué dice Lucas 23:41? Nosotros a la verdad, está respondiendo el malhechor, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El aceptar a Jesús como Dios, hermanos, es mientras nosotros tengamos ese aliento de vida. Pero también es reconocerlo. Este hombre pudo reconocer a Jesús en sus últimos momentos. Y por eso él pudo clamar desde su corazón el perdón y la necesidad de querer obtener una esperanza antes de dar su último aliento de vida. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesús? ¿O cuál fue la petición, de este varón? Lucas 23:42. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue una palabra de aliento para este hombre. Fue una palabra de esperanza para este hombre también. ¿Quién no quisiera estar en el paraíso con el Señor? Hermanos, yo creo que todos. Ahora, uno ha de pensar de repente, bueno, pero este hombre se entregó hasta el último, ¿tiene derecho de ir a una vida eterna? Quizá muchos de nosotros, hasta nosotros lo podemos pensar personalmente, y muchos de los que llegaron al Señor ya a una edad madura podemos decirle, bueno, ¿por qué no entregué mi vida a Cristo
cuando aún podría serle más útil en sus manos. Uno puede pensar de esa manera, pero nosotros podemos pensar, ¿a qué edad fue llamado Moisés al ministerio? ¿A los 80 años? Y ahora nosotros nos justificamos diciendo, es que soy una persona mayor de la tercera edad, yo no puedo hacer lo que pude haber hecho antes. ¿A qué edad entonces, volviendo a la vida de Moisés, salió de Egipto? A los 40 años. Y durante sus próximos 40 años estuvo siendo pastor de ovejas, andando en el desierto, pero fue un proceso el cual Dios lo tocó para ser transformado, para ser pulido en su vida. Y una vez, ahora sí, te voy a usar de la mejor manera porque ahora sí me sirves. Así que, mis hermanos, no pensemos en que nosotros ya somos personas maduras, que a lo mejor ya no soy útil en las manos del Señor, y decir, bueno, yo solamente estoy para entregarle ya mi vida al Señor como ese malhechor que fueron los últimos momentos de su vida. No. Seas joven, seas adulto, necesitamos arrepentirnos y necesitamos estar dispuestos para que el Señor nos use para trabajar en su viña. Nos use para trabajar en su viña. Seas niño, seas joven, seas adulto mayor, como sea, necesitamos disponer nuestra vida para ser trabajadores de la viña del Señor. Escuche este ejemplo, Mateo 29. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, está hablando sobre aquellos que un hombre fue y contrató obreros para su viña, ¿sí? Y vamos a ver el pago que les da. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, que habían trabajado, si el día se terminaba a las 6 de la tarde, la hora undécima eran las 5 de la tarde cuando fueron a trabajar. Dice que recibieron cada uno un denario. Era el pago de un día. Versículo 10. Al venir también los primeros, los que trabajaron desde las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. ¿Sí? ¿Y qué respondió el padre de familia? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso fue lo que le respondió, hermanos. No importa si llegas a los pies del Señor en tu etapa final. No importa si llegas a los pies del Señor desde muy joven. Vas a trabajar en la viña. Así trabajes una hora, así trabajes toda tu vida. No importa. El Señor es justo y va a dar el mismo pago, la misma bendición para ti y para mí. Esto me lleva a mi tercera palabra. La palabra de encomienda. La palabra de encomienda es encargo, comisión o misión. No sé si en alguna ocasión alguien te ha comisionado algo. Si trabajas para alguien, te dejan comisiones. ¿Sabes qué? Hoy te toca hacer esto y hasta que lo termines, por favor, ¿no? Ya sea en el trabajo o cuando te dejan al cuidado de alguien o alguna comisión. Ahora pensemos en la iglesia. Debemos de tener comisiones en la iglesia porque eso es una encomienda, ¿no? Ahora aquí sería, ¿lo has cumplido? Hemos cumplido esa encomienda si hablamos de la iglesia. Y para entender esta palabra entonces de encomienda, dice que en cierta ocasión un padre de familia tenía 2 hijos y le dijo que fuera a trabajar a su viña. El padre le dijo a sus 2 hijos que fueran a trabajar a su viña. Ahí les encomendó a sus 2 hijos, pero escuche la respuesta. Mateo 21-28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Le estaba encomendando algo, ve a trabajar a mi viña. Versículo 29. Respondiendo él, el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera el padre, y respondió él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Vemos la encomienda. El que dijo que no iba, sí fue. Y el que dijo que sí iba, no fue. Bien, hermanos.
Nuestro Señor Jesús expresa su tercera palabra antes de que fuera la hora sexta. ¿A qué hora era la hora sexta? A las 12 del mediodía. Él ya estaba colgado ahí 3 horas, porque lo colgaron a las 9 de la mañana. Y puede ver solo unos cuantos que aún estaban ahí con él. ¿A quién me refiero? De sus seguidores. Porque los demás lo habían abandonado. Las causas quizá por temor, pero habían abandonado al Señor Jesús. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, que se llama María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sí? Podemos ver que menciona únicamente 3 mujeres. Aunque no menciona al discípulo amado, que estamos hablando, que es Juan, el que redactó este evangelio, ahí estaba Juan. Jesús siempre demostró entonces la prioridad que había dado desde el principio. ¿Qué es lo que mostraba Jesús? El amor a sus prójimos. ¿Cómo lo manifestó? Alimentándolos, sanándolos, perdonándolos. Pero ahora, en este preciso momento, al final de la vida, aún se preocupó, su preocupación era por algo, la familia. Así que la encomienda que él da, la vemos en Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Era obvio, entonces, hermanos, que si Jesús le encomendó a Juan, a su madre, era obvio que José, el esposo de María, ya no estaba ahí. Es decir, no estaba, no es que no haya ido a la crucifixión. José ya estaba muerto. José ya no estaba ahí. Ahora, ¿dónde estaban los hermanos de Jesús? Porque Jesús tuvo hermanos en la carne. ¿Dónde estaban sus hermanos de Jesús? Tampoco estaban ahí, hermanos. Entonces, como Jesús era el mayor, ¿qué estaba haciendo? La preocupación recaía sobre él. ¿Qué estaba haciendo? Estaba encomendándole a ese discípulo amado a su madre. Juan 19:27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Le encomienda. Se preocupó por su madre. Ahora, ¿esto cómo nos debe de servir a nosotros? Tú también tienes familia. Todos los que estamos aquí tenemos familia. Y la familia es un regalo precioso de Dios. Y nosotros deberíamos de valorar a la familia. Y no solamente valorarlos, también tenemos la responsabilidad de cuidarlos bajo todo tipo de circunstancias. En la salud, en la enfermedad. Y también aún tenemos la responsabilidad de cuidar a la familia en las cuestiones laborales, porque nada nos exime a usted y a mí de la obligación de cuidar a nuestra familia. Hay un pasaje que dice que si no proveemos para la familia, entonces estamos negando la fe, porque nuestro primer ministerio es nuestra familia y tenemos la obligación de proveer a nuestra familia. Jesús estaba proviendo cómo dejar amparada a su madre con el discípulo amado. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos que dentro de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, está el cuidar y el honrar a la familia. Aunque este enfoque nos lo da directamente a los padres. Pero si nosotros honramos a nuestros padres, porque algunos tenemos todavía papá o mamá, algunos tenemos aún incluso abuelos, y si nosotros somos papás tenemos hijos, ¿sí? Algunos ya tienen nietos. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si ves a personas demasiado mayores, quiere decir que a lo mejor fueron buenos hijos con sus padres. Y la promesa ahí está. Sus días se alargan sobre la tierra.
porque honraron a sus padres. ¿Cómo los debes de cuidar? A tus padres o a tu familia, a tus hijos. ¿Cómo los debes de cuidar? Proviéndoles, enseñándoles, educándoles, instruyéndoles en amor, en el respeto, en armonía, inculcar todos los valores familiares. Por esa razón, podemos ver cómo Jesús dejó en las manos de Juan a su madre María. Porque también a lo mejor Jesús pudo ver en Juan que a pesar del riesgo inminente y que todos habían huido, aún ahí permanecía el discípulo amado. Siendo un jovencito, hermanos. Juan en ese entonces era un jovencito. Podemos decir a lo mejor entre 17 y 20 años de edad, pero ahí estaba Juan, siendo muy jovencito, recibiendo la encomienda de cuidar. Entonces esta palabra es: debemos de cuidar a nuestra familia. La palabra número 4, palabra de abandono. Yo creo que nunca nos hemos sentido solos, o nos hemos sentido abandonados, y menos por nuestros padres o nuestra familia. Puede ser la esposa o los hijos. Pero si así fuese que te haya abandonado tus padres o te haya abandonado tu propia familia, escuche lo que nos dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Si te dejó tu padre, te dejó tu madre, te dejó tu esposa, te dejaron tus hijos, no te preocupes de más. La promesa del Señor es: con todo Jehová me recogerá. Se oye irónico si tus padres te abandonan, ¿no? Se puede oír irónico, o que tu familia te abandone, o que tus amigos, o que los hermanos de la iglesia te abandonen. Sin embargo, Dios no te abandona. Dios te recoge, te guarda y te protege, porque Él no puede negarse a sí mismo. No puede decir una cosa en su palabra y hacer otra con sus acciones. Así que para nuestro Señor Jesús, Él fue necesario pasar solo ese valle de sombra. Hace un momento yo utilicé la palabra ironía. No puede ser posible que te abandonen tus padres. Pero Jesús tuvo que pasar ese valle de sombra y de muerte solo. Solo. El tomarse esa copa, de acuerdo a la voluntad del Padre, también se la tomó solo, respetando la voluntad del Padre. Incluso hasta la tierra pudo percibir ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo experimentó el abandono. Marcos 15:33. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta fue mediodía, 12 del mediodía, hasta la hora novena, que fueron las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. Hace un momento, en el punto anterior, yo dije: Jesús, en su preocupación, no dejó sola a su madre. Le encomendó a uno de sus discípulos. Sin embargo, Jesús pudo experimentar el abandono de parte de su Padre. Por eso decía yo hace un momento, qué ironía, ¿no? ¿Qué dice Marcos capítulo 15, versículo 34? Y a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted y yo no abandonamos a un hijo, porque esa sería nuestra intención de padre, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue abandonado, desamparado por el Padre. Esa expresión que Él dijo, Dios mío, Jesús no estaba cuestionando al Padre, no estaba confrontándole, diciéndole: ¿por qué me has dejado? No,
Jesús estaba recitando la primera línea del Salmo 22, versículo 1, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba expresando una profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados de la humanidad. Por eso pudo experimentar el abandono del Padre, porque estaba condenando en su cuerpo toda la ira, todo el pecado que estaba manifestando el Padre en la vida de Jesús. Eso es lo que estaba sucediendo precisamente en ese momento. La ira del Padre estaba en el Hijo, porque en el Hijo estaba condenando cada uno de los pecados de toda la humanidad, los que usted y yo hemos hecho y todo este mundo. Eso es lo que estaba cargando el Hijo en ese momento. Por eso el Padre lo abandonó. ¿Qué nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21? Al que no conoció pecado, refiriéndose Pablo a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de Cristo nos hizo justos delante del Padre. Por eso estamos aquí. Si no, no tendríamos ni cómo ser justos delante del Padre. Así que la agonía física fue horrible porque experimentó el dolor, la tortura y la crucifixión, lo cual representa el fin de su vida terrenal y la paga física del pecado. Pero fue mucho más allá del periodo de la separación espiritual de Dios. ¿Qué simbolizó esto? Jesús cargó con todos los pecados, por eso fue separado del Padre. Cuando Juan 10:30 nos dice: yo y el Padre uno somos. Fíjense, si Jesús anunciaba esto, que eran uno, y ahora había separación, entonces Jesús sufrió la doble muerte, la muerte física, pero también la muerte espiritual, para que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios, hermanos. ¿Saben cuál va a ser lo más difícil? No es que vayamos al infierno solamente, hermanos, si es que a algunos nos toca ir. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil es la separación eterna de Dios. Eso es lo más difícil. Por eso Jesús la experimentó, para que tú y yo no la experimentemos. No nos separemos de Él. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús y el Padre es uno. Él quiere que nosotros seamos uno con Él, hermanos. Esto me lleva a mi quinta palabra, la palabra de sequedad. Yo no sé si alguna vez has sentido una sed angustiante y que no traes con qué apaciguar esa sed. Yo no sé si lo he experimentado o si hemos estado en esa condición así, pero hay alguien que la experimentó por ti y por mí. Y como Él ya la vivió, no quiere que nosotros la padezcamos. Que no seamos como ese rico de la parábola de Lázaro. ¿Ustedes recuerdan esa parábola de Lázaro? Lucas 16:24 dice: entonces Él, dando voces, dijo: Padre mío, está hablando el rico, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué estaba experimentando el rico en el infierno? Sequedad. Jesús la experimentó para que tú no la experimentes ni yo la experimente. Así como Él padeció el separarse del Padre, tampoco quiere que experimentes la sequedad. Jesús experimentó esa angustiante sed, al parecer estando en un lugar demasiado angustiante. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Nuestro Señor Jesucristo cumplió cada profecía dicha de su persona, hermanos. Todo el Antiguo Testamento, acuérdense que es la sombra de Cristo apuntando hacia Cristo. ¿Dónde sacó Jesús estas palabras? Salmo 22:15.
como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Por eso Jesús dijo, tengo sed. Ante esa reacción, los soldados quisieron apagar esa sed con lo que ellos sabían hacer. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Uno va a decir, bueno, pues, ¿qué tan distante, qué tan alto podía estar el Señor? Nos han creado un concepto que las cruces eran altas, hermanos. Las cruces prácticamente estaban separadas del piso muy abajo, hermanos. El tomar esas varitas del hisopo te medían cuando mucho 30 centímetros. Las cruces no eran tendidas tan altas, así que lo que hicieron fue hacerle esto para que alcanzara la boca a Jesús. No eran tan altas las cruces como el concepto que tenemos. Entonces, para ilustrar esa sequedad, les platico entonces el encuentro marcado que tuvo Jesús y la mujer samaritana. La mujer salía a cargar agua a su casa en un horario muy indispuesto, al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, pero era más directo. Y ella lo hacía porque no era aceptada por la sociedad, ya que tenía una reputación muy dudosa esta mujer. Y por su condición que ella tenía de esa reputación, ella pudo experimentar, al igual que el Señor Jesús, una sed insaciable. Imagínense estar en un lugar donde nadie te aprecia, donde todos te señalan, y no podías convivir con las demás mujeres, salir a lo mejor desde muy temprano, ir a llenar tus cántaros de agua, regresar a casa, mas sin embargo ella salía cuando todo estaba quieto, cuando el sol estaba más fuerte. Entonces Jesús pudo entenderla a ella de la sed insaciable que ella tenía, pero en diferentes panoramas. En ella, su sed insaciable era el pecado, y la sed que tuvo Jesús fue llevando el pecado de ella. Dos conceptos diferentes, y además padeciendo por ella y por nosotros, ya que ella estaba tratando de apaciguar su sed espiritual, su sed emocional, su sed de falta de amor. Por eso tuvo 5 hombres, y con el que estaba actualmente no era su pareja, no era su esposo. Pero cada vez que ella quedaba seca internamente, eso le fue necesario entonces a que Jesús pasara por Samaria para decirle que Él era esa fuente de agua viva de la cual ella necesitaba tomar para apaciguar su sed. Esto lo vemos en Juan 14:13, donde Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua del pozo de Jacob. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escuche la respuesta de la mujer, porque estaba hablando el Señor. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hermanos, nosotros tenemos al alcance esa agua viva, pero a veces hemos cerrado nuestros oídos, nuestros ojos, y lo más difícil, hemos cerrado nuestro corazón. Decimos ser seguidores del Señor, pero hemos cerrado a veces nuestro corazón y experimentamos una sed innecesaria, hermanos, cuando Cristo ya apareció. Déjate encontrar por Cristo. Aún es tiempo para que no padezcas esa sed insaciable, hermano. Esto me lleva a la 6ª pregunta, la palabra cancelado. Jesús llevó consigo la deuda del pecado de toda la humanidad. Él era acreedor a lo que escribió el apóstol Pablo a la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué era merecedor Jesús? A la paga del pecado, que es la muerte. Entonces Jesús vino a ocupar nuestro lugar. Él sabía la encomienda que tenía.
La obra de redención se había completado de una vez y para siempre. Sus resultados serían permanentes. Por ello dijo anticipadamente en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Yo he acabado tu obra, Padre. Lo que tú me pusiste, yo ya lo he acabado. Aunque lo dijo anticipadamente, pero estaba en días de que todo esto se cumpliese, hermanos. Entonces Jesús vino a cumplir todo lo que le dijo el Padre. ¿Qué se ofrecía? Sacrificios sustitutos con un animal. Y estos animales eran para cargar en ellos el pecado del hombre que nos separaba de Dios. Y a través del sacrificio se recibía el perdón de los pecados y obtener limpieza de Dios. Pero la gente, ¿qué hacía? Pecaba, ¿o qué hacemos? Pecamos continuamente. De modo que fue necesario que hicieran sacrificios frecuentes. Pero Jesús vino a pagar la deuda total de nuestros pecados. Como lo dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, Jesús fue el sacrificio final por el pecado. La palabra consumado se traduce cancelado o pagado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios, a pagar la deuda total de nuestros pecados. Él ha acabado todo absolutamente en la cruz, la transgresión. Él hizo la reconciliación por la iniquidad e introdujo la justicia eterna, como lo dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él canceló tu pecado y mi pecado. Y la última palabra, la palabra expiar. De la palabra 4 a la 7ª, todo el panorama cambió. Se oscureció todo, y no porque hubiera un eclipse solar, sino la misma creación se adolecía por la trágica muerte que estaba experimentando el Hijo de Dios. Nos dice en Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Todo esto estaba sucediendo a la par, hermanos. En el lugar santísimo se hallaba el arca del pacto, y sobre todo estaba la presencia de Dios, porque se dice que después de eso, de la oscuridad, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces el velo se rasgó, y esto impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista. Pero al morir Cristo, desapareció la barrera entre Dios y el hombre. Uno dice el velo del templo, y uno se imagina este tipo de telitas. ¿Saben cuánto tenía el velo del templo? Cuando menos tenía un grosor de 10 centímetros. Imagínense, 10 centímetros, el velo del templo. Y el decir que nadie más lo rasgó, que lo rasgó de arriba abajo, parejo, fue el Señor, hermanos. Eso fue lo que sucedió, uno de los actos en ese momento. Ahora, algunos intérpretes ven en la gran voz la indicación de que Jesús murió no tanto de un agotamiento físico como de una agonía espiritual. Dos cosas diferentes. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús tuvo que decir la última palabra para dar el sentido de que su espíritu no iba a la deriva, no iba sin rumbo, no, sino que recitó esas palabras del Salmo número 31, versículo 5, que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Lo recitó Jesús. Ahora, hermanos, Jesús recitó esta plegaria porque era de
era de confianza en el Padre, y que a todos se les enseñaban desde que eran niños. A todos se les enseñaban desde que eran niños, y los judíos aún se la siguen enseñando a sus hijos. En tu mano encomiendo mi espíritu. La pregunta es, ¿a quién debes de encomendarte cada día en tu vida? Porque cada día tú y yo salimos de casa. Cada día sales al trabajo. Cada día sales a tus ocupaciones. Entonces deposita tu confianza en Dios. No en una imagen, no en tu dinero, no en tus amigos, no en tu familia, sino solamente en Dios. ¿Saben qué dice Proverbios 16:3? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Jesús, antes de partir, encomendó su espíritu al Padre. Y esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Jesús solo habló lo necesario. Esto nos enseña que nosotros, cuando hablamos, sea lo necesario también, y cuando sea debido. Nunca exprese usted su voz a través de la molestia, a través del dolor o de la emoción misma. Porque cuando es así, hablamos entonces desde el interior, como lo dice Mateo 12:34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es la aplicación del mensaje, más que palabras. Aunque usted esté pasando por diferentes circunstancias en tu persona, nunca pierdas la cordura. Nunca pierdas la sensatez y la prudencia para responder o hablar. Demostremos que somos hijos de Dios y que tenemos el dominio propio en nuestra vida y que nuestras palabras siempre serán las apropiadas según la situación que estemos viviendo. Como lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Tus palabras con gracia, sazonadas con sal. Cómete un alimento sin sal. No es lo mismo. Necesitamos sazonar nuestras palabras en el punto indicado, hermanos, para que podamos responder a cada uno como se debe. Que no sean palabras, más que palabras, hermanos. Jesús no solamente habló, fueron más que palabras. Fueron frases con propósitos, cada una de ellas. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la cruz expiaste todo pecado. Cada una de tus palabras dichas, Señor, tendido en la cruz, trajeron un mensaje y un propósito para esta humanidad, Señor. Te ruego, Señor, que aprendamos de Cristo, hablar lo necesario y lo suficiente nada más. Y que cuando hablemos, Señor, sean palabras muy bien sazonadas, Señor. No hablemos por la angustia, por el dolor o por la molestia, Padre, sino que guardemos nuestro corazón, porque cuando hablamos de esa manera, sin pensar, estamos hablando lo que tenemos en el corazón. Y cada quien sabe qué es lo que tiene en el corazón, pero tú también sabes lo que hay en mi corazón y en el corazón de los que estamos aquí. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Señor, y hablemos, Señor, frases, palabras que edifiquen, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les bendiga.